Buenos días, hermanos. Les saludo a todos, esperando que se encuentren bien en su hogar. Vamos a continuar lo que es la serie de predicaciones de la carta a los Efesios y quiero que me acompañe ahora al capítulo 6 y vamos a leer en el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Les parece si oramos? Padre, te rogamos, Señor, que en esta hora, en este momento, Señor, usted nos pueda dar entendimiento de su palabra en cuanto a la relación entre padres e hijos. Necesitamos de su ayuda, de su dirección, ahora más en este tiempo, Señor, donde la familia ha sido derribada, destruida por Satanás. Te rogamos, Señor, que usted nos guíe a toda verdad en Cristo Jesús. Amén. Es evidente, hermanos, que el día de hoy la sociedad y las familias particularmente han sido bombardeadas por Satanás. Hay una lucha, hay una guerra y esa guerra pretende destruir la familia. La familia, como hemos visto en el capítulo 5 de Efesios, es algo muy importante, muy trascendente, porque refleja el Evangelio, refleja la relación entre Cristo y su iglesia, por ejemplo, en el matrimonio. Y Pablo ha estado explicándonos acerca del rol del hombre y de la mujer en el matrimonio. Sin embargo, lo que Pablo quiere hacer durante estos pasajes, ¿verdad?, porque ahora va a hablar de los padres y los hijos, cómo debe ser su relación, quiere reivindicar el concepto de autoridad, algo que en el día de hoy se ha perdido, se ha desvanecido el concepto de autoridad. Hoy en día, hermanos, cualquiera tiene sus propios derechos, por así decirlo, o la libertad de autogobernarse, por así decirlo, es decir, hacer lo que se le place y no importando lo que los otros opinen. Es el modelo de sociedad que hoy día se está planteando. Y hermanos, nosotros debemos estar apercibidos en cuanto a eso y obviamente no conformarnos a la cultura, sino conformarnos a la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, es atemporal, no tiene tiempo, la palabra siempre es vigente, la Escritura, y lo más sabio es lo que la Escritura nos enseña. Lo mejor para nosotros como familias es seguir los patrones bíblicos, el modelo de la Escritura. Ahora, me gusta mucho cómo Pablo lo plantea aquí, porque da la clave, hermanos, para vivir tener una familia de forma más llevadera, ¿verdad?, más en tranquilidad, que glorifique a Dios. Pablo da la clave en el versículo 21 del capítulo 5. Note, dice: someteos unos a otros, ¿cómo? En el temor de ¿quién? En el temor de Dios. Esa es la clave. Pablo va a decir, la autoridad, hay autoridades en la familia. El esposo es cabeza de la esposa, lo dice. Los padres son autoridad sobre los hijos. Y después va a hablar de los siervos, es decir, los empleados, por así decirlo, los que trabajan, tienen también su autoridad, sus jefes. Y Pablo va a hablar de la autoridad, pero dice la clave aquí, debemos hacerlo, debemos someternos unos a otros a la autoridad que el Señor ha puesto en nosotros en el temor de Dios, en el temor de Dios. Ahora, el día de hoy, hermanos, se piensa que ya como estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo ya de la gracia, Dios quizás ha cambiado y no es el mismo que en el Antiguo Testamento, o que la gracia es una excusa que nosotros tenemos para poder vivir vidas así libertinas, por así decirlo. Una vida que total, ya estamos en la gracia, ya Dios nos va a perdonar, Dios es más misericordioso hoy en día, etcétera, etcétera. Y nosotros quizás podemos tener un mal concepto
de la gracia, pero Pablo ya explicó la gracia en el capítulo 1, 2 y 3, y ahora nos llama a que esa gracia que ya explicó en el Evangelio, esa misma gracia debe impulsarnos a nosotros ahora a temer a nuestro Señor que nos salvó de las iniquidades de una vida muerta en delito y pecado. Por tanto, Pablo lo que quiere tratar aquí es que la gracia es un motor para nosotros, para temer a Dios y temiendo a Dios, vivir una vida en santidad y específicamente ahora en nuestra familia, en nuestro hogar, donde nosotros hacemos todo porque ahora tememos a Dios, reverenciamos a Dios, respetamos a Dios por su carácter, por lo que Él hizo en nuestra vida por medio de la cruz, del Calvario, por medio del Evangelio, y ahora queremos vivir vidas que a Él le agrada, que Él se agrade de nosotros. ¿Sí? Bien, vidas santas en nuestra familia, en el matrimonio, y ahora va a hablar Pablo de los hijos, relación de los padres con los hijos. Notaron, dice, hijos, obedeced primeramente. Pablo aborda a los hijos, le da un mandamiento, esto es un mandamiento de Pablo, dice, hijos, obedeced en el Señor. Hermanos, es interesante esto porque Pablo se dirige ahora a los hijos. Antes se había dirigido a los esposos, ¿verdad? Al matrimonio, pero ahora apunta a los hijos. Es como si Pablo entendía que en la iglesia iban a haber también hijos, iban a haber niños pequeños, así como jóvenes que estaban bajo el hogar, bajo el techo de sus papás y necesitaban esta exhortación y este mandamiento. Entre paréntesis, hermanos, Pablo entendía que en la iglesia, cuando se juntaba, también debían estar los niños escuchando la palabra de Dios. Para Pablo era algo quizás anormal que los niños fuesen sacados del culto y que no escucharan la predicación. Hoy en día se nos enseña que los niños no pueden atender la prédica, que se les va a parecer aburrida, que no la van a entender, que solamente retienen algunas cosas nomás. Pero la Biblia dice que los niños pueden escuchar. Pablo le está hablando a los niños, ¿sí? Y que es necesario que los hijos quizás no siempre no van a entender todo el sermón, ¿verdad? No van a captar quizás cada detalle del sermón, pero sí quizás van a entender algunas cosas. Y a veces los niños entienden mejor que a veces algunas cosas que los adultos. Así que, hermanos, entre paréntesis nomás lo digo, Pablo entendía que en la iglesia y en el capítulo 6, que los niños iban a estar escuchando la carta a los Efesios, el sermón que Pablo predica en la carta, y que iban a escuchar la explicación de estos pasajes. Así que los niños deberían escuchar la palabra de Dios cada domingo. Es interesante, hermanos, también que aquí es un llamado a los hijos, que probablemente son niños y jóvenes, dice a obedecer, a obedecer. Esa palabra obedecer tiene la idea, hermanos, de ponerse debajo y escuchar a alguien. Es decir, esta persona es mi autoridad y yo tengo que someterme, obedecer, escucharlo, no menospreciarlo, para que yo pueda responder positivamente a lo que me están pidiendo. Esa es la labor de los hijos, esa debe ser la relación que deben tener con sus padres, deben considerarlo a ellos como entonces la autoridad que el Señor les puso para que ellos puedan obedecer a ellos. Ahora, Pablo nos dice cómo los hijos debiesen obedecer a sus padres. Bueno, el primer paso, según esta palabra, este verbo obedecer, este verbo tiene la idea también de escuchar, ¿sí? De escuchar. De esta manera ustedes, dice Pablo, van a estar agradando a sus padres si ustedes lo escuchan, les ponen atención a lo que le están pidiendo, ordenando. Deben escuchar y deben aceptar lo que sus padres le dicen y obedecerle. De esta manera, ustedes van a estar agradando a Dios, dice Pablo.
Notaron que la forma en que ellos deben obedecer dice en el Señor. ¿Qué significa eso? Que Dios es quien lo está mirando, su actitud, su corazón, cuando los padres le están pidiendo algo, cuando los padres les piden ciertas cosas, ¿verdad? En el hogar, ellos deben estar escuchando a sus padres de forma atenta y no menospreciarlo. Esa es la idea. Pero principalmente cuando notamos la palabra en el Señor, tiene que ver con que los hijos deben obedecer a sus padres y escuchar y honrar a sus padres, porque Dios lo está mirando cómo ellos se comportan. Hijos, Dios los mira cómo ustedes se comportan. Dios sabe todo y sabe su corazón, lo que ustedes piensan en sus mentes cuando sus padres le están enseñando o le están dando una orden. Pero por otro lado, esa palabra en el Señor significa de que también deben hacerlo como si el Señor estuviese como obedeciendo o siguiendo el ejemplo mismo del Señor Jesucristo. En Lucas 2:51 nos dice ahí el relato de Lucas que el Señor, que Jesucristo, cuando Él era niño estaba sujeto a sus padres. Él obedecía, era obediente a sus padres terrenales, María y José. Obedecía en todo a sus padres. Cuando le pedían, por ejemplo, que ayudara en la limpieza del hogar, de su casa, Él lo hacía probablemente. Cuando los padres le decían que tenía que Él mantener el orden del hogar, no dejar los calcetines ahí por ahí nomás, o quizás desordenar alguna cosa, ¿verdad? Jesús obedecía a sus padres. Cuando los padres le decían que podía jugar en ciertos horarios o limitar su horario de jugar, Él lo respetaba, porque Él vivió una vida perfecta, obediente a sus padres, lo honraba a sus padres, estaba sujeto a ellos. Y por ejemplo también en hacer sus tareas de su escuela, del colegio, el Señor lo hacía por amor y respeto a sus papás, porque entendía que sus papás habían sido puestos por el Señor y que Dios se agradaba cuando Él obedecía a sus autoridades, porque sus autoridades son delegadas por Dios, ¿sí? Es como Dios está ahí ejerciendo su autoridad en nosotros por medio de nuestros padres. Y Cristo es un claro ejemplo de eso. Un niño perfecto que vivió en obediencia y que ahora a través de esa unión que ahora tenemos en Él, podemos ahora vencer esa tentación que tenemos en nuestro corazón de rebelarnos contra nuestros padres. Bueno, Cristo ahora en esta nueva vida, por medio del Evangelio, ahora que está en nosotros morando, nos puede ayudar para también obedecer y respetar a nuestros padres, obedecer lo que dice la Escritura. Ahora Pablo, lo interesante que da, no sé si ustedes notan aquí en el texto, va a dar 3 argumentos, 3 razones para que por qué los hijos deben obedecer a sus padres. La primera razón dice, porque esto es justo. En primer lugar, porque esto es justo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que eso sea justo? Pablo está diciendo que en primer lugar esto es algo que es correcto. Esto es algo natural, que los hijos obedezcan a sus padres. Esto tiene que ver con la ley natural, es decir, la ley que Dios puso en su corazón. A toda persona, toda sociedad sabe que los hijos deben ser educados y deben ser enseñados y ellos deben cumplir lo que los papás le están diciendo, ciertas órdenes. Toda sociedad sabe eso porque en su ley que Dios puso en su corazón, en la conciencia, sabe eso. Eso es natural. Y es también porque los padres fueron los que obviamente vienen del vientre de la mamá, ¿verdad? Y son los que lo cuidan, los protegen, por tanto merecen el respeto y merecen que los hijos se sujeten a ellos. Por eso Pablo, esto es justo. Pero va a dar una segunda razón, que es una ley escrita de Dios. La ley escrita de Dios que está en los 10 mandamientos, o el decálogo como se le llama.
Noten el versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bueno, la primera razón es que este mandamiento está en los 10 mandamientos, en el decálogo que el Señor enseñó a su pueblo escogido, al pueblo de Israel. De tal manera que ahora al pueblo espiritual, que es la iglesia, su pueblo, ahora Él sigue llamándolos a obedecer los mandamientos del Antiguo Testamento. Obviamente no para salvación, porque la salvación no es por obra, no es porque nosotros cumplamos la exigencia de Dios, porque es imposible guardar toda la ley, y Pablo lo dice en otras cartas también, sino que los mandamientos, hermanos, siguen vigentes para tener un manual, para saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos y para agradar a Dios en todo, porque el Señor sigue siendo santo y sigue pidiendo santidad de su pueblo. Y la ley no es para nosotros que seamos salvos, sino que es para agradar a Dios ahora que ya somos salvos, en nuestra conducta, en nuestro andar ahora en Cristo. Y la gracia, como lo mencioné anteriormente, es la que nos ayuda a poder vivir una vida que agrade al Señor, impulsada por el amor, ¿verdad? La gracia de Dios en su Evangelio, de que nos salvó de nuestra condición muerta en delito de pecado. Entonces los hijos deben obedecer a sus padres porque eso está en la ley de Dios. Es un mandamiento de Dios y este mandamiento es importante. Es importante. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el mandamiento. Y sí, fíjense que es tan importante para Dios, que en el Antiguo Testamento aquel que no cumplía o no honraba a sus padres, los maldecía y eran hijos rebeldes, se condenaban a muerte. Se sacaba fuera del pueblo y eran apedreados los hijos, que ya sean niños o jóvenes, que estaban bajo el techo de sus papás y que eran contumaces y rebeldes, eran apiedrados, eran disciplinados por Dios a través del pueblo. Así que esto es, hermanos, debe generar un temor esto, de cómo nosotros estamos honrando a nuestros padres. Ahora, Pablo no se va a quedar con que, como es una ley escrita, debemos tratar de obedecerla, sino que también nos va a dar un tercer motivo, que es porque tiene una promesa también, es decir, tiene una bendición el poder guardar esto. Es muy interesante cómo Pablo lo explica. De hecho, él muestra, miren, esta es la ley natural, esto es lo correcto, pero esto es lo que Dios dice en su palabra en el Antiguo Testamento, en el Decálogo, que es el 5.º mandamiento, pero también nos va a decir que si uno es obediente a esto, va a tener recompensas de Dios, bendiciones de Dios. Y eso es un estímulo también, que es que Dios dice que nosotros obedezcamos para nuestro beneficio también, para que nosotros podamos vivir de forma próspera en nuestra vida. ¿Notaron? Dice que es el primer mandamiento con promesa. Eso se refiere a que es un mandamiento especial para los hijos, que es el primer mandamiento que tiene promesas para ellos, y también puede significar que es ampliamente, que Dios bendice ampliamente a los que procuran obedecer este mandamiento. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la bendición que Dios promete a aquellos que obedecen esto? Dice el versículo 3, para que te vaya bien en la vida. Eso es lo que promete el Señor en su palabra. Aquí cita textos en el Antiguo Testamento, como es Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5, versículo 16. Éxodo 20, 12 y Deuteronomio 5, 16. Pablo junta estos dos textos prometiendo así, que la Biblia está diciendo, miren, la Biblia, Dios promete en su palabra que en primer lugar van a tener bienestar, prosperidad, bendición. ¿Y en qué sentido? Puede ser bendiciones incluso material, pero Pablo se está refiriendo principalmente a una vida que sea, que nuestras conductas sean buenas,
¿Por qué? Porque la formación de los padres, si nosotros escuchamos a nuestros padres, su enseñanza, su disciplina, nuestra vida va a ser mejor, ¿sí? En el sentido de nuestra conducta. Incluso, dice Pablo, lo que promete acá es que muchas cosas que el mundo ofrece y que la ofrece como si fuesen buenas, al fin y al cabo son cosas que no convienen y que nos van a hacer mal, ¿sí? Y cuando nosotros obedecemos a sus padres, nos van a formar ellos para que nosotros podamos tomar buenas decisiones sabias en nuestra vida y así nos va a ir bien. Así puede ser la promesa de acá, para que te vaya bien. Pero acá hay una promesa que es interesante, otra promesa que es, y seas de larga vida sobre la tierra. Esa es una promesa para el pueblo de Israel. Cuando vienen a llegar a la tierra de Canaán, ¿verdad? El Señor le promete, si ustedes obedecen a sus padres, van a tener una larga vida en la tierra de Canaán. Pero aquí Pablo no dice la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos otra promesa que es la estar en los cielos. Esa es nuestra Canaán, por así decirlo. Pero acá lo que Pablo está tratando de decir acá es que aquel que obedece esto va a tener bendiciones de Dios en cuanto a su vida, y acá ya no hay algo de hombre, sino que como algo que Dios hace en nosotros, que nos puede alargar incluso la vida si Él se le place, por obedecer esta palabra. Dios, entonces, lo que nos está mostrando aquí Pablo es que Dios se agrada de aquellos que honran a sus padres. Honran a sus padres, porque al honrar a sus padres estarían honrándolo a Él, porque Él los puso a ellos como nuestra autoridad y para nuestro beneficio. Fíjense Colosenses, que es el texto paralelo a este, Colosenses capítulo 3, es el texto muy similar, pero aquí añade otra cosa el apóstol Pablo. Fíjense en el versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Fíjense, en todo. Porque esto, ¿qué dice? Esto agrada al Señor. Esto agrada al Señor. Antes no lo había expuesto quizás en Efesios, pero aquí nos da ya con las promesas, obviamente sabemos que al Señor le agrada, pero en Colosenses Pablo agrega esto. Esto es un deleite para Dios cuando los hijos se sujetan y lo hacen por respeto, llaman a sus padres y lo honran. Ahora, este no es un principio solamente para los que viven con sus padres, sino un principio también para aquellos que ya no vivimos con nuestros padres, que quizás ya tenemos otra familia, pero sí de seguir honrando a nuestros padres, escuchándolos y también orando por ellos y sosteniéndolos incluso de forma material si fuese necesario. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Ahora Pablo ya estableció el rol de los hijos en sujeción, ¿verdad?, a sus padres, pero ahora va a hablar acerca de los padres, cuál debe ser el trato, cómo deben ellos ejercer su autoridad que le ha sido encomendada por Dios. Dice versículo 4, dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a quienes a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Bien, hermanos, hoy en día hay que tener cuidado y como dije, la palabra es atemporal, no se sujeta a los tiempos. Nosotros debemos acomodarnos a lo que dice la palabra de Él. Y hoy día se enseña que los hijos deben ellos tomar sus propias decisiones. Ya los padres, y esto va a ir avanzando, los padres no van a tener derecho ni autoridad sobre los hijos, ¿sí? Y hasta los hijos pueden incluso demandar a los padres si es que ellos hacen o les enseñan cosas o les dan una orden y ellos no quieren acatarla, van a demandar, y esto va incrementándose, de que los padres no van a ser autoridad sobre los hijos y que los hijos no tienen el deber de obedecer a sus padres. Y hay mucha ideología, hermanos, en el día de hoy que van en contra de eso, de la autoridad de los padres y que los hijos deben obedecer a ellos. Pero aquí Pablo va a decir
que los padres, y ya lo he dicho, en cuanto a la obediencia de los hijos, ya no he dicho que ellos son la autoridad, pero acá Pablo dice que hay que cuidarnos de la autoridad que ejercemos, cómo la ejercemos con los hijos, cómo nosotros vamos a disciplinar y educar a nuestros hijos desde temprana edad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pablo lo va a decir, nos va a enseñar aquí cómo debésemos hacerlo. Pablo va a decir que los padres, un mandamiento era a los padres a educar a sus hijos correctamente. En este tiempo, hermanos, en el cual escribe acá a los Efesios, había mucha abuso de autoridad en los padres. Generalmente ocurría eso. Y Pablo va a irse a ese contexto y va a decir, no abusen de su autoridad. Hoy en día lo que pasa es que generalmente los padres ya no tienen como autoridad sobre el hijo. Pero eso no pasaba en este tiempo, sino que pasaba todo lo contrario. Se iban al otro extremo, donde los padres maltrataban a sus hijos y lo menospreciaban, así como si fuese un esclavo el hijo. Bueno, Pablo va a corregir eso, y va a enseñar de que los padres no deben provocar a ira a vuestros hijos. Ahora, ¿en qué nos quiere enseñar? Que nosotros no debemos exagerar en la disciplina. No debemos exagerar en la disciplina a los hijos. No ser una traba constante, un estorbo constante a nuestros hijos en todo. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir que eso puede provocar a ira, provocar enojo en ellos, un rencor, un resentimiento hacia los padres si constantemente lo están molestando. Obviamente eso es un extremo, y de abusar su autoridad y de maltratarlo, e incluso violentamente, ¿verdad? Eso es un extremo. ¿Por qué? Porque la disciplina debe ejercerse en amor. Fíjense, Colosenses 3, nuevamente. Aquí también Pablo da exhortación a los padres. 3, versículo 21. Dice, padres, no exasperéis. Otra vez, no provoquéis a ira, lo mismo que exasperar. Y dice, a vuestros hijos. ¿Para qué? Dice el propósito. Para que no se desalienten. El irse a un extremo con la disciplina, hermanos, puede producir un desánimo en los hijos. Un desaliento. Es decir, ya no querer hacer nada. Es como mi papá siempre criticándome, siempre molestando, criticándome, pero ellos a veces se pueden caer en un desaliento, ¿sí? Un desánimo. Y Pablo dice, padres, tengan cuidado, disciplínenle, pero tengan cuidado, no se vayan a un extremo, ¿sí? Al corregir con dureza, fríamente, sin amor y cariño, o en el momento que no correspondía, puede generar ira, enojo en ellos. Por tanto, los padres han de tener cuidado en cómo ejercen la disciplina en sus hijos, ya que si lo hacen mal, generaría todo lo contrario de lo que se espera en la formación. Podrían provocar amargura y desaliento. La corrección, por tanto, no debe irse a un extremo de castigar por todo o hacerlo violentamente. Pero también Pablo va a corregir también el otro extremo que pueden caer en los padres, que es el extremo que yo creo que hoy día más se ve en las familias, en los padres, que es no criarlo, o sea, no ejercer disciplina en ellos, no generar educación en ellos, no enseñarles la palabra. Bueno, Pablo va a corregir también ese otro extremo y va a decir que no debemos ser pasivos en la disciplina, sino debemos estar activos. De hecho, es un mandamiento, dice el capítulo 6, versículo 4, dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos, eso está en imperativo, es una orden de Pablo, criadlos en disciplina. Pero dice la forma, disciplina y amonestación del Señor. Entonces, primero, no siendo pasivos en la disciplina, sino que criadlos. De hecho, la palabra criarlos, ¿qué significa? Significa nutrirlos, literalmente. Y se utilizó en el capítulo 5, versículo 29, que habla de sustento de nuestro cuerpo. Es decir, los padres tienen que nutrirlo de forma alimentaria
pero aquí la idea es nutrirlo también en su vida, en su formación, en su vida espiritual. Se puede traducir también esta palabra, criadlo, como críenlos con ternura. Habló anteriormente de que no deben ser malos con los hijos, violentos y disciplinarlos por todo, castigarlos por todos, fríamente, sin amor, pero ahora va a ir a otro, va a regular eso, va a decir, críenlos con ternura, ¿sí? Críenlos con ternura, con amor, con paciencia. Esto indica comprensión, paciencia y amor. No deben ser rudos para provocarles ira o desaliento, sino todo lo contrario, alegría y ánimo. Aunque la disciplina al principio es dolorosa, como dice Hebreos capítulo 12, ¿verdad? A nadie le gusta la corrección, a nadie le gusta quizás que los padres les digan las cosas como deben ser, o reprenderlo por algo que hicieron mal. No les va a gustar al principio, pero eso produce, después dice Hebreos 12, frutos apacibles de justicia, o sea, un cambio en sus corazones, en su manera de pensar, y gozo también en ellos. Entonces Pablo va a decir, deben criarlo, deben disciplinarlo, es algo que obviamente hay que hacerlo con amor y que les va a ayudar mucho en su beneficio, en su formación y guiarlos en los caminos del Señor. Ahora, ¿cómo debemos hacer esto? ¿Cómo debemos disciplinar a nuestros hijos? Bueno, Pablo va a decir también esto y nos va a decir que debemos hacerlo como el Señor lo haría. Noten, sino criadlos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Es como si ustedes estuviesen representando a Dios en la disciplina hacia sus hijos. Son los representantes del Señor, de Dios, y Dios a través de ustedes estaría formando y disciplinando a sus hijos para el provecho de ellos. Es interesante esto. Entonces debemos hacerlo en la forma en que Dios lo haría. ¿Cómo el Señor disciplinaría a nuestros hijos? Y Pablo lo va a decir disciplinarlos en el Señor, ¿verdad? Pero la palabra disciplina nos da a entender cómo es la forma. Esa palabra se puede traducir como corrección. En Hebreos 12:7 Pablo lo utiliza, pero refiriéndose a Dios como Él nos disciplina a nosotros, los creyentes. Es interesante eso, hermanos, porque Dios, hermanos, es un Padre tan amoroso que Él nos corrige a nosotros. De hecho, Proverbios, muchos relatos dicen que y Hebreos 12 enseña de que el padre que ama a su hijo es aquel que lo disciplina, lo corrige porque lo ama y quiere lo mejor para él. De hecho, dice acá en Hebreos 12:7 que el Señor nos disciplina para participar de su santidad, para tener comunión con Él, para vivir una vida que esté más parecida a Él y en comunión íntima con Él. Y el Señor nos corrige a través de su palabra, a través de ciertas pruebas que nos manda. El Señor, por amor, lo hace para formar nuestro carácter y que seamos más parecidos al carácter de Cristo. El Señor en su amor lo hace y eso es la forma en que nosotros también debemos hacerlo, disciplinar, ¿verdad? Porque impulsado por el amor a nuestros hijos. Pero esta palabra tiene la idea de ser reactivos, en el sentido de si nuestros hijos hacen algo malo, de tratar de corregirlo en el momento. Cuando el hijo comete una falta, los padres deben estar prontos a corregirlos en amor, incluso físicamente cuando fuese necesario. Cuando no obedecen a 1, 2, 3, ahí los padres, como dice Proverbios 22, 15 y 23, 23, 13 y muchos proverbios más que habla de utilizar la vara, que es un instrumento que uno puede utilizar, que a algunos le puede ser la cuchara de palo, pero la idea es que puedan físicamente también corregir a los hijos desde temprana edad, cuando entienden las cosas y no quieren, ayuda a su formación, a su conducta. Es un estímulo, así como el Señor también a veces con una vara también nos
azota para que nosotros, de forma también metafórica, pero a veces con ciertas pruebas, físicas incluso, para que podamos vivir una vida obedientes a Él. Bien, después va a decir disciplina y ¿qué más dice? Y amonestación. ¿Sí? Uno puede decir que son sinónimas estas palabras, son muy similares, pero tienen diferentes connotaciones. Instrucción se refiere a una educación verbal, ¿sí? A una educación verbal, como enseña el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:7, cuando ahí nos habla, lo voy a leer este texto, Deuteronomio 6:7, que es muy importante. Estos principios que Pablo está abordando aquí son cosas que el Antiguo Testamento lo enseña, ¿sí? Hacia el pueblo de Israel. Deuteronomio 6:7 dice, en cuanto a un mandato a los padres, dice, y la repetirás. ¿Qué va a repetir? Versículo 6, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ya de decirle los mandamientos, dice, estarán en tu corazón, pero también debes enseñarlas. Dice, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Ven, hermanos, cómo el Señor le da una orden al pueblo suyo, a los padres, y le dice constantemente deben estar educando y formando a sus hijos ¿con qué? ¿De qué manera? Con la Escritura, con la palabra de Dios. Y es muy interesante, hermanos, porque todo está en la palabra de Dios. Cómo queremos disciplinar a nuestros hijos debe ser con la palabra de Dios, con la Escritura. Los padres deben educar desde temprana edad a sus hijos en la palabra de Dios. Esto sería una formación preventiva. La otra, recuerdan que era reactiva. Se comete una falta, al tiro corregimos. Y obviamente enseñándole al hijo verbalmente por qué no debe hacer eso y enseñarle con la Escritura también. Y decirle las promesas, también las bendiciones, también que conlleva la obediencia. Pero esta es una formación preventiva, es decir, o educación verbal continua, de todos los días, en lo posible, enseñar lo que dice la palabra de Dios, en muchos aspectos de la vida, porque la palabra aborda diferentes aspectos, donde los padres cada día estén de alguna manera enseñando quién es Dios, el carácter de Dios de sus hijos, y su voluntad con el propósito de que le teman primeramente a Dios y lo amen primeramente a Dios y hagan todo porque Dios merece la honra principalmente y para no ofender a Dios. Así como Dios trata con nosotros desde nuestro corazón, ¿verdad? El Señor trata con su palabra y nos enseña nuestro corazón para cambiar nuestra conducta. Los padres debemos también imitar su ejemplo de buscar no que cambie nuestro exterior o que cambie el exterior de nuestros hijos, sino que principalmente que cambie su corazón, y ese corazón va a ser cambiado por medio del Evangelio, por medio de enseñar continuamente a Cristo, el Evangelio, el perdón de pecado que solamente en Cristo podemos hallar. Un cambio de conducta externa, si somos moralistas nomás con ellos, es decir, exigiendo muchas cosas, pero no trabajando en su corazón, no va a valer de mucho. No es algo de gran valor, sino lo importante es nosotros trabajar con ellos en su corazón por medio del Evangelio. Y que el Evangelio sea un motor para ellos, para obedecer a nosotros, pero también obedecer principalmente a Dios, quien es el que da la salvación, el que los creó y aquel que murió por ellos en la cruz del Calvario. Entonces lo que podemos encontrar aquí, hermanos, cosas prácticas, y hermanos, es importante atender lo que dice la Escritura. Esta sociedad va en contra de eso, en contra de la autoridad de los padres, y que los hijos no deben obedecer a sus padres, pero el modelo bíblico, el modelo de Dios, es todo lo contrario. Sin embargo, los padres, son llamados aquí a los padres, no ser autoritarios,
¿verdad? Abusar de su autoridad, ser fríos, sin amor en su corrección, en su disciplina. No es eso lo que enseña la Escritura. Dice Pablo, tienen que ser diligentes en disciplinar a sus hijos, en corregirlo, ¿verdad? Verbalmente, y también reprenderlo cuando se equivocan, incluso físicamente si es necesario, pero deben hacerlo con amor y paciencia. De la misma manera en que Dios, nuestro Padre, trabaja con nosotros y nos tiene paciencia y nos corrige a través de su palabra principalmente. Y los hijos es el llamado en esta nueva vida en Cristo, en este modelo del Evangelio, ¿verdad? A que en primer lugar deben temer a Dios, amar a Dios, respetar a Dios, y por ese respeto a Dios deben honrar a sus padres, porque es Dios que los puso a ellos como autoridad sobre ustedes. Y no deben solamente obedecer de manera externa, sino que en su corazón no menospreciar a sus padres, porque en su corazón Dios sabe los pensamientos de ustedes. Deben ser impulsados por el respeto y afecto por ellos, pero también por el Señor. Y recuerden que hay muchas bendiciones si ustedes obedecen. Van a tener bienestar en su vida cuando sean más grandes, cuando se vayan del hogar, pero también dice la palabra que van a tener una larga vida sobre la tierra y bendiciones obviamente en los cielos. Cuando honramos a nuestro Padre, Dios se agrada, se deleita, y se deleita cuando los padres son diligentes en corregir y enseñar la Escritura a sus hijos, día y día, hermanos. ¿Es un trabajo cansador, agotador? Sí, es agotador. Pero recuerden que si usted lo hace, sus hijos van a tener promesa eterna en los cielos, y predicarle la palabra, el Evangelio, va a hacer que ellos tengan lo más precioso que un cristiano puede tener, una persona puede tener, que es a Cristo. Ser reconciliados con Dios. Hermanos, eso es un desafío para todos nosotros, y más ahora, cuando tenemos más tiempo ahora con nuestras familias, de poder examinar cómo estamos andando, examinar cómo está nuestro matrimonio, cómo está la crianza de los hijos, cómo están los hijos obedeciendo a los padres. Y es una bonita instancia, hermanos, para que nosotros podamos aprender y que las familias sean fortalecidas ahora, fortalecidas en la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por su palabra, gracias porque ella es viva y eficaz, gracias porque nos muestra el modelo que usted tiene, el modelo perfecto a seguir. Gracias, Padre, porque usted nos enseña a los padres a ser diligentes en educar a nuestros hijos en la Escritura, desde que nuestros hijos son pequeños y cuando ya pueden entender, ayúdanos a, de forma verbal, ser diligentes en enseñar tus verdades, enseñar de Génesis y Apocalipsis tu palabra, Señor, y mostrar a Cristo en cada uno de los textos, porque es Cristo el que puede cambiar los corazones de ellos. Y así ayuda a los hijos, niños y jóvenes que están viviendo con sus padres, ayúdalos, Señor, a honrar a ellos, de amarles, de respetarles, de seguir sus enseñanzas. Sin duda ellos están agradando a ti principalmente, pero también tienen promesas en este mundo, Señor. Van a tener una vida mucho mejor, Señor, en sus decisiones sabias, pero principalmente siguiendo tu palabra y andando en temor, que eso es lo principal para vivir una vida en sabiduría. Comiendo la familia, Señor, de mis hermanos, que vamos a ser diligentes en esto, pero procurando principalmente, Señor, el temor a usted, que usted nos convirtió, Señor, para vivir en santidad, vidas que te glorifiquen, ese sacrificios vivos delante de usted, pensando dónde usted nos rescató.
¿De dónde usted nos sacó? Cristo Jesús. Amén.